Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube de Ahora Granada. Hoy nos acompaña con nosotros Manuel Martín, que es el defensor de la ciudadanía de Granada. Muy buenas. Hola. Usted lleva ya años en esta oficina, que también tiene sus años, pero ¿tiene herramientas suficientes para afrontar el día a día, los problemas que tocan a su puerta? Bueno, no tiene las suficientes herramientas. Ya me gustaría a mí tener más, aunque yo siempre digo que hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Eso no quita que no pida yo, y de hecho tengo sobre la mesa una petición de mejora de personal y de más efectivos personales para la oficina. Pero bueno, dentro de eso hacemos lo que podemos. Y desde que llegó al cargo, ¿cuál ha sido la mayor decepción con la que se ha topado y si ha habido algún momento ganas de tirar la toalla? Bueno, yo no soy una persona que me decepcione, soy una persona que creo en la esperanza y como dinámica social, la esperanza como algo que todos los días yo vengo a trabajar con mucha ganas y mucha esperanza. Es verdad que hay días que me voy con la esperanza un poco baja. Por ejemplo, el viernes pasado, cuando tuve varios casos de desahucios que se me presentaron, pero yo me fui con la satisfacción del deber cumplido, de haber llamado a todos los juzgados de esos desahucios y haber hecho todo lo que he podido, y hoy ya he empezado a recoger frutos porque me ha llamado un juez. Mientras tomaba café me ha llamado el juez a mi móvil y hemos podido hablar del tema. Es decir, yo pienso que la esperanza nunca la puedo perder. Es un trabajo que me gusta, me apasiona, es complejo porque vivimos tiempos muy difíciles, hay muchas necesidades. Si antes de la pandemia había, ahora hay muchas más. Pero bueno, no podemos perder la esperanza. El día que decía Federico García Lorca que la esperanza, el perder la esperanza era lo último, lo peor, el peor de todos los males. Y yo creo, igual que Federico, que no la podemos perder. Entiendo lo que acaba de decir, que la mayor satisfacción es esa, cuando por su trabajo se consigue el fin deseado. Efectivamente, no siempre y no todo lo que se debiera porque es complejo, pero yo consigo muchos temas, muchos, y parar, pues que no le corten agua a unas personas, después, es decir, después de estudiar y valorar y ver que un desahucio que está previsto para un día se pueda retener después de, porque hay menores y porque hay una legislación que nos avala, porque los jueces hablamos con ellos y son muy receptivos, pero a veces la burocracia, que es el mal de las administraciones, que Mariano José de Larra decía vuelva usted mañana, y pensábamos que eso ya había acabado, pues ahora ha aumentado. Yo quiero, de verdad, desde aquí, yo tengo una espinita muy grande clavada con todas las administraciones, con todas. No podemos, y me meto yo que también soy administración, echarnos la pelota los unos a los otros, y a veces eso ocurre. Las administraciones están para resolver problemas, no para decir, vaya usted a una página web, llame usted a este teléfono. Es decir, si a mí me llega un tema, aunque no sea mi competencia directa, yo tengo que intentar resolverlo y a esa persona derivarla al lugar adecuado y, si es posible, con el problema ya enderezado. Y eso es un mal de las administraciones que ha empeorado muchísimo con la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia lo paralizó todo y entonces, evidentemente, por razones obvias y por temas sanitarios, tuvimos que trabajar telemáticamente, las cosas no se podían hacer presenciales, pero eso empeoró mucho la situación. Y ahora mismo los teléfonos a veces no se cogen, no funcionan. A mí mismo, como defensor, a veces me cuesta contactar con las administraciones por un usuario, pues muchísimo más. Las páginas web se caen, las citas no se dan y cuando te las dan, ya que has hecho todos los trámites, vuelve a empezar. Es decir, cuesta sudor y lágrimas en lo público y también en lo privado, porque otra decepción, y hace poco yo también hablaba sobre el tema, es el tema de los bancos. Los bancos hay muchos problemas. Las personas mayores y no mayores, en los bancos, ya que son empresas privadas, están funcionando casi como empresas públicas, un horario de atención de 9 a 11. A partir de las 11 ya no hay atención. Llega y de entrada hay una pantalla donde tienes que marcar tu DNI y qué quieres, si es una gestión u otra. Hay personas que suelo ir a los lugares para ver lo que ocurre, yo cada vez que voy veo problemas muy grandes y eso hay que cambiar. Es decir, tenemos que humanizar la administración, y humanizar es ponerla más cerca del ciudadano y la ciudadana, y esto hemos retrocedido. Hemos pasado del vuelva usted mañana a pida cita por internet o vuelva usted a llamar pasado unos minutos, y así podemos estar 3/4 de hora. Y en ese día a día que nos está comentando, ¿hay algún caso que se lleve a casa? Bueno, yo me llevan, por desgracia, muchos casos a casa. Además, también, como me conocen las personas, es que ya voy por la calle y me comentan casos. Yo me llevo muchos casos.
Sobre todo me llevo, bueno, los cortes de luz del Distrito Norte los tengo sobre mi alma, porque es un tema muy antiguo, y como no paran, pues todo este fin de semana, por ejemplo, ha habido cortes de luz, muchos cortes de luz. Con el frío empiezan los cortes de luz. Entonces las personas me conocen, tienen mi teléfono, y además yo quiero que me llamen y yo quiero decirle a Endesa dónde hay cortes y que actúen rápido. Entonces me los llevo a casa. También me llevo a casa, pues cuando sé que a una persona le van a desahuciar el miércoles y no se le da una alternativa, ninguna administración le da una alternativa, porque las administraciones tienen la obligación y el deber de darle una alternativa, sobre todo cuando hay menores. Y eso, con esto no quiero ser catastrofista ni pesimista, pero la realidad es que hay un problema de vivienda muy serio y muchas personas con falta de vivienda. Y me llevo muchas a mi casa muchas veces, y cuando voy paseando por Granada, tantas personas que viven en la calle y que me conocen y que están a la intemperie, haga frío o calor. ¿Qué opinión en esos paseos que da cree que tienen los granadinos de su figura, la figura como defensor? Bueno, está mal que yo lo diga, a mí me transmiten buenas vibraciones. Es verdad que a veces, porque claro, cuando acuden a mí, acuden como si yo fuera la tabla de salvación. Realmente el poder que tengo es pelear contra las administraciones, hacer que se cumplan y si no, denunciarlo públicamente. La gran mayoría está satisfecha con lo que a mí me transmite, con mi trabajo, pero yo me gustaría estar más satisfecho con mi trabajo y que se resolvieran el 100% de los casos que no se resuelven, no porque yo no intervenga, sino porque si no hay recursos, si los cortes de luz siguen, siguen habiendo desahucios, si hay problemas entre las administraciones, si para pedir cita en una administración se tardan 3/4 de hora y aún así no se consigue, pues algo estamos haciendo mal. En ese sentido, ¿se siente escuchado por los políticos? Lo suficientemente escuchado. A mí los políticos me escuchan. Es decir, yo siempre lo digo, todos, y yo soy una persona crítica, y es verdad, no sé por qué, pero me escuchan. Pero hay algunos temas que a mí me gustaría que fueran como más radicales en esas soluciones. Por ejemplo, en el tema de los cortes de luz, insisto, aquí es que ya no valen las medias tintas. Es que allí llevan más de 15 años con cortes de luz. La gente ya se quiere ir de allí. Hay mucha gente que se está yendo de allí. ¿Y quién se va? ¿Quién puede? Porque quien no puede no se puede ir. ¿Y qué estamos haciendo? Un gueto más grande. Porque estamos dejando aquello a los excluidos de los excluidos y a aquellas personas que son minoría, y yo quiero recalcarlo, porque allí la mayoría de las personas pagan su luz y viven sin luz. Allí de 20 y tantos mil habitantes, las personas que hacen un uso ilícito del suministro son una minoría, no llegan a 500 y no se pueden meter a todos en el mismo saco. Entonces se están yendo y se están dejando a esa minoría como ganadores cuando no realmente. Entonces hay que diferenciar muy bien los problemas. Personas que pagan su luz tienen derecho a tener luz, y las personas que no pueden pagar la luz, las administraciones tendremos que arbitrar mecanismos y soluciones para que puedan tener luz. Entonces sí me escuchan, me gustaría que me escucharan más, y sobre todo me gustaría que la administración fuera más rápida. Que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero hay que actuar con más rapidez. La administración tiene que humanizarse, y se habla mucho de calidad, de las ciudades inteligentes, pero la inteligencia no es que pongamos muchas cámaras y que los aparcamientos nos digan cuántos tenemos de superficie libre, sino que las personas vayan por las calles seguras, que los semáforos estén adaptados para las personas que tienen alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Y eso nos queda mucho por hacer y hemos retrocedido. Volviendo al tema de los políticos, ahora hablaremos de los cortes de luz. Dice que se siente escuchado, pero ¿cree que empatizan con usted? ¿Empatizan con los problemas que usted les transmite? Mi forma de funcionar es decir, yo creo profundamente en la mediación y en la resolución de conflictos. Es decir, yo creo que cuando hay un conflicto la mejor forma es escuchar a las dos partes y llegar a un entendimiento. Y todo tiene solución. Hay grandes problemas, como es el problema de los cortes de luz, que ya cada vez tiene menos solución, pero aún así hay soluciones. Y yo se los digo, les digo a ellos lo que tienen. Entonces, sí empatizan. Luego otra cosa es que en las prioridades estén el número 1, esté en el número 2, esté en el número 3. Porque parece que en la ciudad, o en las ciudades, o en la autonomía, o en el Estado, lo que cuenta son los grandes proyectos. Yo, sin embargo, creo en la política de las pequeñas cosas, es decir, en el día a día. Lo importante es grande. La cultura es muy importante.
los eventos culturales, que llegue el AVE, eso es importantísimo, pero también es muy importante que las personas tengan una vivienda digna, que no le corten el agua a nadie, que la luz nos llegue a todos y que las ciudades estén adaptadas para todas las personas, porque el tema de la discapacidad, que ha dado también ha retrocedido mucho con el tema de la pandemia, también lo tenemos muy olvidado. Es decir, yo lo he pasado muy mal durante el confinamiento con muchos temas, pero uno que a mí me preocupó mucho fue el colectivo de personas sordas. Yo tengo muchos contactos con ellas y estábamos todos alarmados porque no sabíamos al principio qué pasaba con el coronavirus, y ellos, sin poder enterar, algo pasa grave, pero no sabemos bien lo que pasa. Entonces, se consiguieron que se hicieran unos vídeos adaptados para ellos, se consiguieron que hubiera un teléfono adaptado también, que en las consultas hubiera algo especial para ellos. Son pasos muy importantes y a veces no nos damos cuenta, y las personas sordas son un colectivo muy olvidado, que están muy aislados, porque claro, si ellos tienen una emergencia y van a un médico y no tienen a alguien que les traduzca, ¿cómo se comunican? Y eso está ocurriendo. Y con las personas que van por las calles, la cantidad de obstáculos que ponemos en las calles. Unas veces las administraciones, otras veces la misma ciudadanía. Aparcar en un aparcamiento que está destinado para personas con discapacidad, eso que parece una cosa sin importancia, pues eso es muy grave para una persona que tiene que aparcar ahí, y que si no aparca ahí es que le impide realizar una gestión, o que las rampas de los autobuses no funcionen cuando una persona que tiene su trabajo. Yo conozco casos que van a trabajar todos los días y ya está el tema un poquito más solucionado, pero es que me decía Manolo, todos los días yo tengo que levantarme a las 5 si quiero llegar a tiempo al trabajo, porque raro es el día que la rampa del autobús no me falla. ¿Y cree que el suyo es un puesto incómodo para los políticos? Bueno, yo creo que un defensor que haga bien su trabajo, mientras haya problemas, tiene que ser incómodo. Porque que yo diga todo esto es incómodo. Pero yo tengo ahí un lema que dicen, bueno, tengo varios, que una queja es un regalo. Yo lo que intento, y cuando hay un cambio de corporación siempre le mando una carta muy cariñosa y se lo digo a ellos, que no vean las quejas como una cosa negativa. Yo creo que una empresa que se precie tiene que escuchar a los clientes, y la mejor forma de escuchar a sus clientes es a través de sus quejas. Porque el cliente satisfecho, qué bonito, a todos nos gustan que nos digan qué bien, pero que nos digan lo que no funciona no es positivo, pero deberíamos de verlo como positivo. Entonces, un defensor que cuando hay problemas los denuncie es incómodo para el poder, evidentemente. El ruido es uno de los problemas más denunciados por los granadinos. ¿Entiende esas quejas? Las entiendo perfectamente. Y además me solidarizo con ellos, me reúno con ellos, y yo he tenido muchas reuniones con vecinos donde hay problemas de ruido, y comprendo la dificultad. Y yo siempre intento unir y mediar las dos partes. Ahora, lo que no podemos hacer es dejar que los problemas se eternicen. Es verdad que a raíz de la pandemia, después de la pandemia, con el tema de que había que poner más mesas, que hemos salido más a la calle por el tema de estar al aire libre, pues se han aumentado. Pero también es verdad que eso hay que ponerle ya una solución. Entonces, hay que sentarse y hay que hablarlo. Hay mucho ruido, en el espacio público hay mucho ruido. Y también hay muchas quejas de ruido en el espacio privado. Es decir, durante la pandemia y fuera de la pandemia. Aumentaron durante la pandemia porque estábamos más tiempo en la casa y nos dedicamos a hacer bricolaje, pero después de la pandemia también. Entonces, la administración tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que adaptar también las normativas, porque es verdad, y pongo un ejemplo, últimamente hubo un concierto multitudinario en el Cortijo del Conde. En el Cortijo del Conde. Ha habido dos, pero sobre todo uno fue una avalancha de quejas enormes. Es verdad, según a mí me dicen todos los informes de la policía y de los técnicos, estaban todas las licencias en regla, pero también es verdad que muchísimas personas han llamado aquí desesperadas que no podían más, y yo tengo testimonios desgarradores de a las 3 de la mañana decir, es que no se puede. Entonces, habrá que sentarse y ver qué podemos hacer. Y ahí es donde está, es decir, los problemas están para verlos, analizarlos y que no se vuelvan a repetir, o poner otros medios, bajar el volumen
o yo qué sé. Siguiendo con las quejas, por tanto, hay herramientas. En el último pleno se aprobó lo de desarrollar el mapa de ruidos de la ciudad, actualizarlo y demás, pero hay herramientas en la ciudad para frenar esos ruidos, teniendo en cuenta que es una ciudad que su PIB fundamental es la hostelería y el turismo. Yo creo que hay herramientas para todo hoy día. Y sobre todo la principal herramienta es el diálogo y sentarse con las dos partes. Con las dos partes. Aquí hay como dos partes en este problema. Los hosteleros que tienen derecho y que le han pasado mal y que tienen derecho también a sacar y a vivir y a tener una economía, pero también los vecinos que ahí lo han pasado. Yo he estado en casa, que es que a mí me costaba creerlo, pero he visto que en un cuarto y quinto piso se oía la música como si estuviera en el primero. Algo está fallando. Entonces, a nivel técnico, ver qué está pasando. Tiene que haber algún sistema de ventilación o de no sé, pues para que la música se escuche así. Y luego bajar un poquito la música a cierta hora. Y luego, claro que hay soluciones. Tiene que haberlas. Y si no, pues siempre tiene que velar el derecho al descanso. Y el derecho también a que si una ambulancia tiene que entrar en ciertas zonas de Granada, pues que pueda pasarlo. Porque eso no lo pensamos. Pero hay determinadas zonas tan saturadas que si ocurre un incendio o tiene que entrar una ambulancia, no puede entrar. Entonces, yo no soy partidario de las medidas drásticas, es decir, se corta por lo sano, pero el diálogo y el empezar. Lo que nunca soy partidario es de dejar que las cosas vayan ahí hasta que se eternicen y la gente pues ya se desespera. Hablaba anteriormente sobre los vecinos afectados por los cortes de luz en zona norte. ¿Por dónde pasan las soluciones? ¿Cuáles creen que son las soluciones a ese problema? Bueno, el problema es tan enquistado que ya las soluciones cada vez son más difíciles. Es decir, porque es que vamos tarde. Pero lo primero que tiene que es que las personas que tienen un contrato con Endesa tienen que tener luz. Porque yo siempre pongo un símil que llamó mucho la atención. Es decir, si yo voy al supermercado y lleno un carrito de alimentos, pago a la cajera y cuando voy a empezar a meterlo en las bolsas me dice la cajera no se lo puede llevar porque a mí me roban por la noche. Digo, usted le roban por la noche, pero yo le pago el producto. Sí, pero es que a mí me roban y yo no sé. Eso es lo que allí está ocurriendo y eso es lo que se está diciendo y lo estamos dando como válido. Porque haya personas que hacen un uso ilícito del suministro, tenemos a todo un barrio sin luz pagando luz. Es una injusticia muy grande. Entonces habrá que tomar cartas en el asunto cuanto antes. Se han hecho cosas, yo no tengo que decir que se han hecho cosas, que ha habido pasos adelante, se han instalado transformadores, que los cortes en determinadas épocas no son como antes, pero no se le ha dado una solución definitiva y de hecho este fin de semana pues ha habido cortes en gran parte de Cartuja, en La Paz y en Molino Nuevo. En Molino Nuevo los cortes de luz son diarios, tienen 1 hora de luz al día. 1 hora de luz al día. Yo conozco un caso, conozco mucho, pero un caso de una persona que paga su luz y que está en silla de ruedas, que ya está desesperada. Y esa persona no se puede ir de allí, porque ni se puede permitir el lujo porque tiene una pensión muy bajita, ni de alquilarse, primero porque allí tiene su casa, su mundo y su vida. Y segundo que con la pensión que tiene no tiene ni para alquilarse una casa en el alquiler más barato de Granada. Entonces, ¿qué hace esa persona? Esa persona ya está, me dicen, Manolo, no pierdo la esperanza en ti, pero yo ya he perdido la esperanza. Yo le digo, no pierdas la esperanza, vamos a seguir. Pero claro, con 1 hora o 2 de luz al día es para perder la esperanza. Porque ha habido zonas en el Realejo, en algunas zonas que se ha ido la luz un poco más de lo habitual y se ha dado la marimorena. Y allí está ocurriendo todos los días. Allí, para algunas personas, lo habitual es vivir sin luz. Que allí se vaya la luz 2-3 horas al día, eso no es un problema. Allí es un problema cuando están 12 horas sin luz, 6 horas sin luz, 7 horas sin luz. Porque eso es como vivir sin luz. Entonces, hay solución. Primero, que la empresa que tiene contrato, que los vecinos que pagan su luz, tienen que darle luz. Y las administraciones tienen que exigírselo. Segundo, mientras se dan unas soluciones más globales, tiene que haber un teléfono de atención específico para las personas que viven allí. Porque allí no es que se vaya la luz un día, es todos los días. Y no puede ser que la misma máquina que atiende todas las incidencias de toda la geografía sea la que atiende las incidencias de norte, que es una máquina impersonal que cuando eso te ocurre una vez, pues bueno, tú tienes paciencia. Pero cuando ocurre 20 veces y muchas veces y tienes que decir
a una máquina el número de incidencia, el número del DNI, y la incidencia te dice no me consta ninguna avería cuando estás a oscuras y tienes que estar con una linterna, eso ya es que es desesperante. Entonces, un número de atención que lo llevamos pidiendo y yo lo llevo solicitando y no hay manera. Y yo se lo he pedido por activa y por pasiva en todas las reuniones a Endesa y a las administraciones que lo exijan y no se pone. ¿Y qué le responden cuando usted le dice al de Endesa, ponga usted un teléfono? Pues porque dicen que eso no sería operativo, solo la excusa o las respuestas que me da son técnicas porque tiene que estar todo, porque si se pone un teléfono específico que no está conectado con la central donde están todas las averías, se tardará mucho más. En definitiva, yo creo que no hay intención de poner ese teléfono. Porque así de alguna manera, porque es que otra cosa, y yo lo he comprobado y lo he oído, yo tengo hasta grabaciones, cuando yo hablo porque lo he comprobado, es que la gran mayoría de las veces que llaman, la máquina le dice que no les consta ninguna incidencia. Cuando están sin luz, en el alumbrado público y en la casa. Es una máquina y una persona que probablemente no esté ni en España, está al otro lado del mapa. Entonces, eso es inhumano y eso no hay quien lo aguante. Entonces, un teléfono. Luego, para las personas electrodependientes, enfermas, que hay muchas, que ya hemos hecho un informe y ya los centros de salud han facilitado y yo ya se la he facilitado a Endesa, tendrían que ponerle unos sistemas de alimentación individual. Quiere decir que eso existe, que cuando se vaya la luz, estas personas no se les vaya. Cuando salte la luz, les salta este aparato. Es decir, hay personas, desde lo menos complicado a lo más complicado, pero una simple persona diabética tiene que tener la insulina en un frigorífico. Allí no pueden tenerla. Las personas que no pueden tener. Entonces, las personas que tienen oxígeno, las personas que tienen una máquina para dormir, es decir, allí están sacando sangre a oscuras. Porque van a personas dependientes que van a la casa y si no hay luz, están sacando sangre con una linterna. Eso ya es antiguo, eso ya estamos acostumbrados. Yo recuerdo que la primera vez que yo lo denuncié, pues salió en todos los medios de comunicación y era... Pero ya parece que lo que se repite en el tiempo no es noticia, y lo que no es noticia, pues nos acostumbramos, y acostumbrarse a esto es injusto. Entonces, eso por otra parte. Y luego en determinadas zonas habría que poner grandes generadores, que lo hay, que los pusiera la empresa, para que cuando se va la luz más de un tiempo lógico, pues que saltaran esos generadores y que hubiera luz. Hay soluciones. Y luego... Y yo es que ya lo he intentado todo. Yo le he escrito al presidente del gobierno ya varias veces, le he escrito al presidente de la Junta, a Endesa no paro de escribirle, pues también que se aborde de forma integral el problema que está ocurriendo en el barrio. Porque aquello, yo siempre digo que los problemas de los cortes de luz es un síntoma más de una grave enfermedad que hay allí, que es pobreza y abandono. Es una de las más graves, pero es un síntoma. Allí se está así porque allí ha habido un abandono histórico. Porque que eso ocurre, ya por desgracia, y yo también quiero hacer un llamamiento, se está extendiendo por muchas zonas. Pero allí es que se está extendiendo y no se hace nada. En cualquier zona de Granada se construye en una acera y eso no se permite. Allí se construye en una acera y se permite, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquello parece que allí... Es como el cuarto trastero que tenemos en las casas. No sé si vosotros tenéis un trastero, pero a mí me pasa que vas dejando allí las cosas que no... Bueno, voy a hacer limpieza, lo bajo al trastero. Llega un momento que ya en el trastero ni te cabe, ni sabes lo que tienes, y está todo lleno de polvo. ¿Por qué? Pues hemos hecho de esa zona de Granada, entre todos, un trastero de la ciudad donde echamos lo que nadie quiere, lo que no queremos en otros barrios, o lo que no puede, o los que no se pueden permitir el lujo de estar en otros barrios. Y así nos va. Entonces, aquello no se puede seguir así. Y el problema de la marihuana habrá que darle también una solución, habrá que afrontarlo de alguna manera, pero de forma integral, rigurosa y en condiciones. Pero dejarlo, pues no. ¿En qué punto entonces está el expediente que remitió a la ONU sobre este asunto? Bueno, yo le he escrito a la ONU y le he escrito al Parlamento. Los de la ONU nos ha pillado también la pandemia, les pareció muy interesante y me dijeron que querían enviar un relator,
pero con el tema de la pandemia los relatores no se estaban desplazando. Yo quiero retomarlo ahora porque ya me imagino que empezarán. Entonces a mí me gustaría que viniera un relator a estudiar el tema. Que también la ONU le pasa un poco como a los defensores. La ONU lo que hace es denunciarlo, pero bueno, que la ONU denuncie lo que yo vengo denunciando o venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ya es importante. Pero sin embargo el Parlamento Europeo sí que ha admitido a trámite y sí que mi petición ya ha sido aceptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento y ya se va, y de hecho la presidenta de esa comisión lo ha mandado a distintas comisiones y ya se va a estudiar ese tema. De hecho ahora hay un periodo de adhesiones que yo invito desde aquí a toda la ciudadanía que se adhieran. Es un poquito latoso porque claro, hay que meter el correo electrónico y hay que identificarse y que se adhieran a esa petición. Yo tengo esperanza que por lo menos en Europa se hable del problema de los cortes de luz en el Distrito Norte. Que en el Distrito Norte se dan y que se dan en muchas barriadas marginales como en Almería, en Sevilla, en la Cañada Real, con variaciones pero que son parecidas. ¿Cuál es el principal problema que existe desde la llegada de la pandemia entre la sociedad? Hemos mencionado ya algunos de pasada, pero por profundizar, ¿cuál es el problema ahora mismo más arraigado con la llegada de la pandemia y que usted tiene que afrontar o que le tocan a la puerta? El problema de la pobreza que ha generado, desde la falta de recursos, de que hay muchas personas que se han quedado en unas circunstancias sociales y económicas muy malas, y la falta de accesibilidad a las administraciones. Es decir, porque si antes costaba llegar a la administración, ahora está costando mucho. Ahora yo quiero insistir mucho, y de verdad insisto, que las administraciones estamos para resolver problemas, y me meto yo que soy administración y yo soy funcionario. No podemos, una administración que se pase la pelota de una a otra está haciendo muy mal su trabajo, y ahí estamos fracasando como administración en muchas veces, y los responsables políticos tienen que tomarse esto en serio. Uno de los temas que centró su discurso de mayo fue el ingreso mínimo vital. ¿Ha mejorado la recepción de los solicitantes de ese ingreso? Ha mejorado desde que yo lo denuncié. Es verdad que el ingreso mínimo vital se puso en marcha rápido y algo muy novedoso, hubo una avalancha, hubo mucha información. Ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando. De hecho, a mí hace poco me han pedido, a través de una asociación de directores y gerentes de servicios sociales, me han pedido algunos puntos y dicen que están en la línea de aceptar y tienen que seguir mejorando, porque la burocracia es lo mismo que hablábamos. La burocracia no puede permitir el lujo de que una persona que está pasándolo mal se le bloquee ese recurso que es vital, como su propio nombre indica, por una falta de un papel que le tiene que dar otra administración y que no llega, por ejemplo, o de un teléfono que llamas y que están todas las líneas saturadas y que te dice que rogamos vuelve a marcar pasado unos minutos, y así te puedes tirar horas y horas. Eso tiene que mejorar y mucho. Estando ya a las puertas de 2022, ¿qué le pide el 9 años? Si solo le puede pedir una cosa, si se lo permitieran como una especie de lámpara maravillosa, una única cosa que pudiera pedirle a 2022. Pues yo le pido a 2022 que los políticos, y los meto a todos, y los funcionarios y todos los servidores públicos, seamos humanos, no perdamos nunca la humanidad, que cuando veamos delante a una persona veamos su problema, que las personas no son ni un expediente ni un número, y que detrás de esa persona hay un problema grave y que tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para solucionar ese problema. Que no nos pasemos la pelota de los unos a los otros y que intentemos por todos los medios solucionar el problema. Que es difícil, pero que siempre hay. La creatividad también es un recurso y siempre podemos, hablando, se pueden conseguir muchas cosas. Pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en Ahora Granada. Gracias a vosotros.